el deslumbrante y hermoso Edward Furlong. Nobody believed her. Hubo un tiempo en que su belleza superaba a la de DiCaprio, posicionándose como una gran estrella. Sin embargo, su convivencia con una mujer 14 años mayor, el saqueo financiero de su propia familia e incluso las sospechas de favores sexuales en Hollywood lo derrumbaron poco a poco entre eventos aterradores. La belleza esculpida del joven fue para Edward Furlong una terrible y cruel maldición. Edward, hasta antes de ser elegido para Terminator 2, había sido abandonado por su propia familia. Su padre falleció cuando él tenía 2 años y su madre Eleanor se casó de nuevo, pero tras divorciarse, dijo que no podía criar a su hijo Edward sola y lo dejó a cargo de sus hermanos Nancy y Sean. Edward Furlong pasó la mayor parte de su tiempo en instituciones de bienestar social para jóvenes, ni siquiera tuvo la oportunidad de estudiar o superarse, pero la suerte llegó en un momento inesperado. La encargada del casting de Terminator 2 pasó por casualidad por la institución de bienestar y quedó fascinada por el hermoso rostro de Edward. La encargada del casting le pidió que fuera a una audición. Hasta ese entonces, el joven Edward no estaba preparado para ser un actor infantil, pero ella pensó que su imagen pura y sin vicios de Hollywood era lo que lo hacía mucho más atractivo. El papel de John Connor en Terminator 2 debía ser un niño sin pretensiones y muy natural, pero que tuviera una gran fuerza en su interior. Edward encajaba perfectamente en ese perfil. El gran problema era que la actuación de Edward resultaba ser algo realmente espantoso. El director James Cameron se decepcionó de su actuación e intentó sacarlo del proyecto de inmediato, pero la encargada del casting lo convenció diciendo: "No podrás encontrar a otro chico tan guapo como él. La actuación se le puede enseñar". Así Edward obtuvo una segunda oportunidad y finalmente logró aparecer en Terminator 2. Como Edward estaba en la pubertad, hubo muchas dificultades. Por ejemplo, creció tan rápido en poco tiempo que para mantener la diferencia de estatura con Linda Hamilton tenía que pararse dentro de un agujero en el suelo. Su voz también se volvió más gruesa por el cambio hormonal y al final todos los diálogos de John Connor se regrabaron, pero el director Cameron dejó solo una parte con su voz original de antes del cambio. Now don't take this the wrong way, but you are a Terminator, right? Pensó que esa voz antes del cambio era más triste y que ayudaba a resaltar la atmósfera dramática. Era un set abrumador para un niño de 13 años solo, pero afortunadamente tenía a alguien en quien confiar. Y ese era el gran Arnold Schwarzenegger. Para Edward, que creció sin la figura de un padre, Arnold era como ese padre que había perdido. Le dio consejos de actuación, de vida e incluso de amor. Ambos mostraron una química realmente asombrosa y completaron las escenas famosas de Terminator 2. Hay una historia detrás de estas escenas famosas. En realidad, Arnold no llevaba guantes en ese momento y sus dedos se atoraban seguido en el arma, por lo que hubo muchas tomas falsas. Una vez, al girar el arma, golpeó a Edward y dicen que casi lo deja inconsciente. Gracias a ese esfuerzo, Edward saboreó el éxito mundial. Con el gran triunfo de Terminator 2, Edward surgió como la nueva estrella de Hollywood. Sin embargo, este milagro no duró mucho tiempo. En cuanto se hizo famoso, los primeros en abalanzarse fueron irónicamente los miembros de su familia. La madre que lo abandonó reclamó de pronto la custodia, y sus tíos Nancy y Sean empezaron a gastar su dinero, cambiaron los boletos de primera clase de Edward a clase económica sin su consentimiento, y usaron el dinero restante para viajar ellos mismos. También se mudaron a un vecindario muy lujoso, con la excusa de que todo era por el bien de Edward, para que Eddie se vea como toda una estrella. La casa también debe tener muebles muy finos, como se vería en las entrevistas si la casa es pobre. Además, en cuanto Edward saltó a la fama mundial, tanto Nancy como Sean renunciaron a sus empleos. Dijeron que era para trabajar como managers de su sobrino, pero los abogados de Edward insistieron en que uno bastaba y recomendaron al otro buscar un empleo formal. Sin embargo, Nancy y Sean no pensaban trabajar ni dejar ir el oro que su sobrino producía. Incluso Sean se tatuó el apodo de su sobrino, Puck, directamente en su propio tobillo. En medio de todo este caos, apareció una mujer que sacudiría la vida de Edward. Fue la joven de 27 años, Jacqueline Domack. Edward Furlong conoció a Jacqueline por primera vez en el set de filmación de Terminator 2. Ella se encargaba de supervisar a los actores infantiles. Edward se enamoró perdidamente de Jacqueline, quien lo cuidaba con la calidez de una madre. En ese entonces, Edward tenía apenas 14 años y Jacqueline tenía 28, exactamente el doble de su edad. A pesar de esa gran diferencia de años, solo unos meses después, ambos empezaron a vivir juntos. Como Edward era todavía demasiado joven, Jacqueline alegó lo siguiente: para evitar problemas legales, no tenemos una relación de tipo sexual, solo vemos películas, comemos y tenemos citas inocentes, pero para cualquiera era una relación muy peligrosa.
Sorprendentemente, nadie en su entorno cercano intentó detener al joven Edward. Esto era Hollywood después de todo, y los romances con gran diferencia de edad no eran extraños. Incluso su familia, que debía protegerlo de cerca, no se interesaba en su vida privada, sino en su dinero. Pero cuando Edward y Jacqueline empezaron a vivir juntos formalmente y los ingresos de Edward pasaron a manos de ella, la situación cambió de forma radical. Edward declaró su independencia de sus tíos Nancy y Sean, y desde ese instante, Nancy buscó a la prensa para comenzar a atacar a Jacqueline. This isn't the kid I knew. It's not gonna last. He's 16 years old. She's 30 years old. Nancy afirmó que Edward había cambiado por completo desde que empezó a salir con esa mujer. Tiene que bañar al perro, pero se va solo para ir a ver a Jacqueline. Se queda hablando con ella hasta las 3 de la mañana y ni siquiera duerme. Así lo criticó ella. Edward alzó su voz públicamente al respecto. Dijo no entender por qué su tía se oponía tanto a la relación que tenía con Jacqueline. Dijo que solo estaba saliendo con una mujer común llamada Jacqueline y que eso era todo lo que estaba pasando. Argumentó que si él no fuera tan famoso, esto no sería un problema para nadie. If they really cared, they wouldn't, and they wouldn't spread lies. Por otro lado, la relación entre Jacqueline y Edward tampoco estaba libre de problemas. Para empezar, uno era menor de edad y la otra era una mujer adulta, por lo que todo empezó de la manera incorrecta. Además, el joven Edward cargaba con todos los gastos. Tras mudarse, los $2,500 de gastos mensuales eran cubiertos totalmente por Edward. Jacqueline negó que estuviera con él por su dinero, pero la gente murmuraba que la estrella infantil cargaba con el sustento de una mujer mayor. Al ver a los adultos pelearse por él, el mundo mental de Edward comenzó a desmoronarse. Aún así, protagonizó Cementerio Maldito 2 y Corazón Americano, logrando destacar como el nuevo icono encontrado por Hollywood. Pese a su éxito externo en aquel entonces, hubo alguien que notó que por dentro se estaba pudriendo. Fue el director del siguiente proyecto de Edward, Tony Bill, de la película Nuestro Propio Hogar. Tony, mientras filmaba junto a Edward, señaló las situaciones contradictorias que veía. Durante las 8 semanas que duró el rodaje, ninguno de sus tutores legales preguntó jamás cómo era la actuación de Edward, si se estaba adaptando bien al set de filmación, o si no tenía problemas, algo muy extraño. A esos tutores solo les importaba el dinero de Edward y los beneficios que él podía recibir. El director quedó totalmente impactado. Eran los peores tutores que vio en 30 años de carrera. Él dice que tuvo un presentimiento. Este niño está viviendo en un infierno, pero el verdadero infierno estaba por venir. Debido a una mujer con un pasado rebelde que apareció de pronto en la vida de Edward, él caería en un pantano profundo, del cual no podría escapar jamás. Edward continuó trabajando en silencio, pese a las constantes peleas de quienes lo rodeaban. Con su imagen de chico guapo, fue un fenómeno en Japón y posó para Calvin Klein en una sesión legendaria. Luego en Historia Americana 10, se rapó la cabeza, mostrando una transformación radical ante todos. Se consolidó en la cúspide de su carrera actoral, siendo aclamado por la crítica. I believe in death, destruction, chaos. Pero en el set de Cero en Conducta, conoció a Natasha Lyonne, quien cambiaría su destino. Natasha Lyonne ya era una actriz con muchos problemas. Tras vivir el divorcio de sus padres en su infancia, la rebelde Natasha probó las drogas a temprana edad. Incluso le vendía drogas a sus amigos en la escuela, por lo que terminó siendo expulsada. Natasha tampoco tenía buena relación con sus padres. Ella se independizó a los 16 años de edad y al cumplir los 20 cortó todo contacto con ellos. Edward aprendió sobre drogas al juntarse con Natasha y desde ese momento su vida empezó a caer en picada. Su conviviente Jacqueline, al ver que Edward y Natasha tenían fiestas de sustancias cada noche, se enfureció gritando, "Por favor, detente ya". Y finalmente, esto fue la chispa que los separó. Jacqueline no se retiró así sin más. Lo demandó formalmente por violencia doméstica. Ella afirmó que Edward lanzaba cosas al enojarse e incluso que llegó a golpearle la cabeza con sus propios puños de forma violenta. Dijo que no lo denunció antes a la policía porque quería proteger la reputación de Edward. Además, por el constante abuso verbal recibido, dijo que tenía pavor de buscar a las autoridades. Jacqueline exigió un pago por el acuerdo de agresión, sumado al valor de su trabajo como manager. La cifra que pidió fue de al menos $110,000, que equivalía al 15% de todos los ingresos de Edward Furlong en los últimos 3 años. Al final, Edward tuvo que pagar esa enorme suma, quedando al borde de la quiebra total. Después de eso, Edward se arrepintió amargamente de haber tenido una relación con Jacqueline. Si pudiera tan solo regresar al pasado, me gustaría borrar todo ese periodo de mi vida. El problema es que nadie me advirtió jamás que esa relación era tan dañina para mí. Pronto terminó con Natasha, pero Edward no pudo dejar las sustancias. El chico que no lograba encajar en Hollywood creyó erróneamente que beber y drogarse en fiestas era la única
única forma de socializar con los demás. Las fiestas de Hollywood en los años 90 eran mucho más depravadas de lo que uno imagina. Según Corey Feldman, en ese entonces era común que actores infantiles se prostituyeran a cambio de recibir sustancias gratis. Por eso Edward también sufrió rumores de favores sexuales. Edward Furlong se ganó el estigma de fiestero de Hollywood y acorde a su fama empezó a salir con Paris Hilton, la fiestera. He was our Timothy Chalamet. He's my ex-boyfriend. Los pocos conocidos que aún le quedaban se preocupaban profundamente por su estado. Una vez, en una fiesta de toda la noche con Paris, perdió el conocimiento tras vomitar por beber demasiado, y con el rostro hundido en su propio vómito, tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. Finalmente, Edward notó la gravedad de su alcoholismo e ingresó a rehabilitación en octubre del año 2000, pero abandonar la adicción a las drogas no era algo que se lograra solo con voluntad. Edward no dejó de beber tras salir del centro, lo que pronto provocó un terrible accidente. El 25 de septiembre de 2001, Edward Furlong llevaba a su novia Jolene Blalock en el auto y causó un choque mientras conducía ebrio. La policía le revocó su licencia de conducir, pero Edward, en su estado de embriaguez, había perdido por completo el sentido de realidad. Solo 4 horas después, olvidó que no tenía licencia y volvió a conducir hasta que la policía lo atrapó de nuevo, manejando sin permiso. Con estos constantes escándalos públicos, su vida se hundía cada vez más en el abismo. Aún así, hubo un pequeño rayo de esperanza, y fue, una vez más, la saga de Terminator. Originalmente, el director James Cameron quería terminar la serie con Terminator 2, pero como la película tuvo un éxito tan masivo, la productora presionó para hacer Terminator 3. Arnold Schwarzenegger volvería como el Terminator, y para el papel de John Connor, por supuesto, Edward Furlong era el candidato principal. Esta era la oportunidad de Edward para redimirse. Era una secuela con el éxito en taquilla, garantizado, y el pago por el contrato era una suma millonaria. La productora, al momento de firmar con él, le puso solamente una condición estricta: no consumir drogas bajo ningún motivo. Conociendo ya sus problemas de adicción, la empresa temía que otro escándalo suyo pudiera arruinar toda la producción del filme, así que le suplicaron encarecidamente que parara. Edward aceptó y firmó el contrato de inmediato. Ese día, Edward estaba tan feliz por el papel que llamó a todos sus amigos para celebrar. Finalmente me dieron el papel en Terminator 3, vayamos todos a festejar ahora mismo. Edward se fue directo a un club nocturno, bebió sin parar, bailó con frenesí y terminó cayendo de nuevo en las drogas. Al despertar, estaba tirado en el suelo del club y la gente formaba un círculo a su alrededor simplemente mirándolo mientras yacía ahí. Había perdido el conocimiento por completo debido a una sobredosis de sustancias. Este incidente llegó a oídos de la productora y fue despedido de Terminator 3 al instante. Para el papel de John Connor, la empresa contrató al actor emergente Nick Stoll. John Connor was terminated on July 4th, 2032. What are you saying? I killed you. Pero irónicamente, el final de Nick Stoll también resultó ser algo sumamente trágico, como si existiera una maldición de John Connor. Este actor también cayó en la adicción a las drogas e incluso fue arrestado por actos obscenos dentro de una tienda de películas para adultos. Poco después fue detenido por posesión de drogas y con esto su carrera actoral también llegó a su fin de manera definitiva. Edward también enfrentó el riesgo de ser expulsado de Hollywood por sus constantes problemas con drogas. Nadie quería contratarlo para actuar. Al final, Edward Furlong apareció en cine independiente, en la película Jimmy y Judy, pero su comportamiento no cambió para nada. Un día, al terminar el rodaje, estando ebrio en el tanque de un súper, dijo que quería salvar a las langostas y al sacarlas peleó con un empleado. Al final, el mercado llamó a la policía. Edward Furlong fue arrastrado por ebriedad pública. Tras este incidente, lo llamaron el hombre langosta y se volvió el hazmerreír de todos. Pero hubo una mujer que extendió su mano para ayudarlo en ese momento. Fue su coprotagonista en Jimmy y Judy, la actriz Rachel Bella. Rachel era 7 años menor que Edward, nacida en el seno de una familia divorciada. Como también trabajó siendo una actriz infantil, sintió compasión por Edward al ser parecidos. Y aunque era joven, intentó cuidarlo mucho. Edward también se enamoró de Rachel, y tras un embarazo no planeado, celebraron su boda poco tiempo después. Poco después nació su hijo Ethan. Pero el amor de esta pareja antes de cumplir los 3 años de casados llegó a un final trágico y desastroso. En el set de la película Consecuencias, Edward fue vinculado a rumores de infidelidad con Mónica Kina, y Rachel Bella le notificó el divorcio. Poco después, Edward Furlong y Mónica Kina comenzaron a salir de manera oficial. Pero por dentro, él extrañaba a Rachel, y para poder calmar su soledad, buscó de nuevo el alcohol y las drogas. Poco después, Edward, estando muy borracho, fue a buscar a Rachel y amenazó con matarla, e incluso golpeó el rostro de Rachel con sus puños con fuerza.
Al final la corte le ordenó a Edward Furlong no acercarse a menos de 46 metros, dictando una orden de restricción contra él. Edward, al quedar solo, se hundió aún más en el abismo, perdió el juicio por las drogas y hasta el día en que debía ver a su hijo llegaba drogado, por lo que el niño incluso olía a sustancias. Rachel interpuso una demanda para que Edward no pudiera acercarse a su hijo. Edward Furlong rebatió diciendo que Rachel era una mentirosa. Es una mujer capaz de cualquier cosa, con tal de separarme de mi hijo y destruir mi carrera profesional. Pero el juez no se puso del lado de Edward, pues tras los resultados de las pruebas de drogas, su hijo de 6 años, Ethan, también dio positivo. Edward, tras perder a su esposa e hijo, perdería a su novia en ese mismo año. En octubre, en el aeropuerto de Los Ángeles, mientras peleaba con su novia Mónica, fue arrestado una vez más por violencia doméstica. La mujer tenía marcas rojas en su brazo, y Edward solo pudo salir de la comisaría tras pagar una fianza de $50,000. Esta vez también recibió una orden de restricción, pero Edward, estando ebrio una vez más, fue a buscar a su exnovia Mónica a su casa. Cuando la policía acudió tras recibir la denuncia, dicen que Edward estaba escondido cerca de la casa para no ser descubierto. Poco después, la policía lo encontró y Edward fue llevado una vez más al calabozo, ante sus incesantes conductas problemáticas. Finalmente Edward fue ingresado en un centro de rehabilitación, pero la adicción no se curaba fácilmente y él repetía el ciclo de entrar y salir. Junto con los continuos escándalos, su carrera actoral también llegaba a su fin. Por el incidente de la pelea con Mónica en el aeropuerto, Edward perdió la oportunidad de actuar en Miss Led y al recaer en la adicción, también fue despedido de Other Plans. El director Joe Eckert, quien lo había contratado, dijo: "Siento mucha pena por Eddie, pero el equipo desperdició demasiado tiempo esperando a que resolviera sus problemas legales. Ya no podemos esperarlo por más tiempo", declaró al sacarlo de la película. Con el paso de los años, Edward perdió toda su apariencia de joven apuesto. Sus dientes, debido al uso de drogas, se deshicieron por completo. Se dice que cada vez que se miraba al espejo y veía su rostro destrozado, Edward reflexionaba sobre sus actos pasados. Edward, quien afirma haber dejado las drogas, se sometió a un tratamiento de carillas dentales para intentar recuperar su antigua sonrisa. Poco después, se le presentó una oportunidad una vez más. Fue Terminator quien volvió a buscarlo de nuevo. La productora, después de 25 años, creó la secuela oficial de la saga, llamada Terminator Destino Oculto. Ignorando todas las entregas intermedias, declararon que harían una continuación directa de la 2 y firmaron contrato con Edward Furlong. Otra vez, los fans expresaron su alegría y preocupación a la vez. Como el rostro de Edward ya había cambiado demasiado, temían si podría interpretar bien a John Connor. Entre las dudas de muchos, la película se estrenó y Edward apareció con una imagen impactante. To protect my son. Edward Furlong solo apareció con su rostro de niño. Esta escena fue creada con efectos digitales, donde integraron el rostro de Edward Furlong en el cuerpo de un actor infantil. Se dice que Edward Furlong se sintió muy decepcionado con esta aparición. El rodaje real duró solo un día, y aunque recibió el pago, pensó que le habría gustado grabar más escenas para ganar mucho más dinero. Sin embargo, el desafío de Edward Furlong parece que aún no ha terminado. Edward, quien vive una vida limpia desde los 40, sigue intentando abrirse paso en la actuación. Recientemente actuó en una película financiada por crowdfunding llamada The Forest Hills, atrayendo de nuevo la atención. If that werewolf comes. Fue una vez la joven promesa más esperada de Hollywood, pero tras ser herido por la agente Edward Furlong, acabó cayendo en el alcohol y las drogas. Según el libro Generación Dopamina, la adicción destruye la brújula del pensamiento. Las personas que caen en la adicción pierden la capacidad de juicio normal y aún después de sufrir grandes pérdidas, repiten los mismos errores y toman decisiones impulsivas. En ese estado, se dice que uno debe admitir que no puede decidir bien y dejar de tomar decisiones por sí mismo, pero alrededor de Edward Furlong no hubo nadie que detuviera su adicción, ni nadie que decidiera sabiamente por él. Recientemente, Edward Furlong declaró que ha dejado todas sus adicciones una vez más, y esperamos que realmente haya podido escapar de ellas. Hasta aquí Librotazo. Libro de hoy: Generación Dopamina. Autora: Anne Lemke.